En este vídeo vamos a hablar sobre dos componentes muy interesantes de Zapier que, aunque no están directamente relacionados con la creación de agentes de IA, vienen a cubrir una necesidad con la que nos vamos a encontrar muchísimos de nosotros cuando trabajamos con agentes. Concretamente me estoy refiriendo a las interfaces y a las tablas. Bien, vamos a remontarnos al caso práctico que veíamos anteriormente, en el que nosotros teníamos una hoja de gastos donde un agente analizaba las últimas filas que se añadían y trataba de buscar anomalías respecto a gastos altos en diferentes categorías. Bueno, para poder recopilar estos datos, nosotros obviamente tendríamos varias opciones y probablemente la opción más sencilla sería simplemente compartir esta hoja de gastos con nuestros empleados, nuestros usuarios o quien tuviese que rellenarla. Por supuesto, compartir la hoja de gastos quizá no es la solución más profesional. Al final, pues una persona podría modificar filas existentes, podría añadir una fila en un formato que no es el adecuado y en definitiva podría no respetar la estructura de esta hoja de gastos que nosotros tenemos que analizar posteriormente. Con lo cual, probablemente la solución más profesional sería pues crear una página web, un formulario, en el que el usuario pues pudiese completar una serie de campos obligatorios, entre los que se encontrarían la fecha, el nombre, los gastos de publicidad, de viajes, etc. Pero alguno de vosotros pues estará pensando, vale, eso está muy bien, pero claro, necesito tener conocimientos técnicos para poder programar esa página web, crear el formulario, etc. Bien, pues gracias a Zapier y a herramientas de este tipo, a día de hoy ya no es necesario tener estos conocimientos técnicos y cualquier persona puede crear esta página web. Así que vamos a ver exactamente cómo hacerlo. Vamos a volvernos a la página principal de Zapier y vamos a venirnos concretamente al componente o producto que nos sirve para esto, que son las interfaces. Cuando pulsamos sobre el apartado de interfaces, veis que nos permite crear pues, formularios, páginas web y aplicaciones que después vamos a poder distribuir tanto dentro de una organización como hacia afuera, si nosotros quisiésemos, por ejemplo, vender un producto específico a nuestros clientes. Si bajamos hacia abajo, tenemos por aquí pues, una serie de interfaces que vienen ya preconfiguradas para resolver ciertos casos de uso, pero lo más interesante probablemente son estas plantillas simples que lo que hacen es que cubren escenarios muy genéricos y que después nosotros podemos personalizar. Entonces vamos a comenzar diciéndole que en mi caso lo que yo quiero es crear un formulario. Fijaros que podríamos crear tablas o incluso podríamos crear páginas web más completas. En nuestro caso va a ser una muy sencillita que se va a corresponder pues con un formulario en el que nuestros usuarios van a introducir esos datos, pulsamos, ahí lo tendríamos y automáticamente nos crea, como estamos viendo, una primera interfaz. Voy a cerrar por aquí, con una única página. Aquí vemos que no está conectada con ninguna tabla y con ningún zap. Simplemente lo que tenemos si pulsamos es una página muy sencillita sobre la que nosotros ahora podemos trabajar. Podemos editar, por ejemplo, el título de la página, podemos editar los campos que aparecen por aquí, etc. Además de esto, si nosotros ya quisiésemos un formulario preconfigurado para un caso de uso específico, podríamos venirnos nuevamente a interfaces, vamos a pulsar por aquí, y dentro de interfaces ahora ya aparecería la interfaz que hemos creado previamente, que es una muy simple, pero cuando le doy a crear, nos dice, ¿qué quieres construir hoy? ¿Quieres construir un formulario o quieres construir una página web más completa? Si yo quisiese construir una página web más completa, aquí tengo también algunos escenarios, algunas plantillas sobre las que puedo empezar a trabajar. Incluso algunas interesantes, como por ejemplo un portal simple para recoger tickets de nuestros empleados o de nuestros clientes, pues relacionados por ejemplo con nuestra aplicación o el sistema que nosotros estemos vendiendo. Bueno, tenemos un montón de opciones que os recomiendo que reviséis. Más allá de eso, si nos fuésemos a los formularios, de igual manera también tengo ya ciertos formularios creados con los que puedo trabajar. Por ejemplo, formularios para la disponibilidad de empleados, para ofrecer una plantilla gratuita a quien se registre en nuestra página, para pues, obtener datos para nuestras facturas, bueno, para un montón de cosas. Si yo selecciono una de ellas, vamos a crear una nueva interfaz. Todo esto, como veis, lo estoy haciendo con la cuenta gratuita, lo cual también es una ventaja muy grande a la hora de crear estas interfaces. Entonces, por aquí se estaría creando este formulario que ya viene preconfigurado y en el que, como vemos, ya vienen asociados tanto un zap como una tabla. Ahora veremos exactamente lo que es. Cuando pulso sobre este formulario, vemos que ya tengo creados ciertos campos. En este caso es, como veis, para que se registre un usuario y pueda descargar una guía gratuita. Y me dice de título, pues acceso a una guía gratuita. Completa el formulario de debajo para recibir esta guía gratuita. Pues nombre completo, email, teléfono, etc. Esto luego ya sería tan sencillo como copiar
este enlace, fijaros, pulsamos sobre este enlace y ya nos lleva a una página web que podríamos compartir con cualquiera, que va a rellenar sus datos y estos datos, según está configurado este formulario, donde van a ir a parar en principio va a ser, si nos venimos al home, a esta tabla que tenemos aquí. Bueno, ¿qué son las tablas dentro de Zapier antes de pasar a configurar un formulario? Si nos volvemos a Home y nos venimos a las tablas, podemos observar que tendremos una tabla creada que es la asociada con esa interfaz que nosotros acabamos también de crear. Sería esta tabla Free Offer. Bueno, una tabla no es más que una especie de base de datos que se va a almacenar dentro de la infraestructura de Zapier. Nosotros no nos preocupamos por dónde se encuentran esos datos y que va a recoger, como veis, campos de diferentes tipos en función de la manera en la que los recogemos. En nuestro caso, lo estamos haciendo a través de ese formulario y los tipos de datos que recogemos pues son un campo de texto, que sería el nombre, el email, que sería un correo electrónico, el teléfono, como veis que viene en un formato teléfono, el nombre de la compañía, el tamaño de la compañía, que es un desplegable, notas adicionales, etcétera. Con las tablas nosotros no vamos a interactuar directamente, no vamos a añadir aquí los campos manualmente, sino que se irán rellenando a partir de otras aplicaciones, como por ejemplo una interfaz, ese formulario, o incluso a partir de otros elementos como puede ser un agente de IA. Un agente de IA puede realizar un procesamiento sobre aplicaciones externas y después le podemos pedir que almacene esos datos dentro de una tabla en Zapier, ¿vale? Simplemente le indicaría el nombre de la tabla, como hemos visto en la creación de un agente, y guardaría esos datos en una tabla. Bien, pues ahora que ya comprendemos un poco mejor lo que son las interfaces y lo que son las tablas, lo siguiente que quiero que hagamos es que nos volvamos a las interfaces que hemos creado. Vamos a empezar a trabajar sobre una de las dos. Por ejemplo, vamos a trabajar sobre esta que ya tenía más campos creados y tenía un zap asociado, así que vamos a eliminar la primera que creamos. Por aquí eliminar interfaz para que no nos ocupe espacio y demás, y vamos a pulsar sobre la última que hemos creado, que ya venía configurada con ese zap y con esa tabla. Bueno, pues vamos a configurar esta interfaz para adaptarla a nuestro caso práctico.